Bien, eh, voy a presentar circuitos aritméticos. Entonces, dentro de los circuitos aritméticos normalmente tenemos los sumadores, restadores, multiplicadores, divisores y obviamente ya todas las operaciones que se puedan hacer mezcladas con esas cuatro operaciones aritméticas. Voy a presentar entonces un circuito que se llama sumador medio, o medio sumador, perdón, llamado half adder. Half adder o sumador medio sumador, que consiste esencialmente en una caja. En esa caja es la que vamos a diseñar aquí, que tiene dos entradas, una se llama X, la otra se llama Y, y tiene una salida Z que corresponde a la suma y una salida CO o acarreo, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues recordemos, estas son 2 bits, es un sumador de 2 bits. Sumador de 2 bits. ¿Eso qué implica? Que vamos a tener un sumando X, un más un sumando Y, y que el resultado va a ser Z. Y es posible que haya entre la suma de X y Y haya un carry. Entonces esto será 0, esto será 0 y aquí tenemos carry. Si carry es 0, pues será 0Z y Z puede tomar cualquier valor. Hagamos la operación entonces, o la tabla primero. Entonces creamos nuestra tabla, entradas X y sus combinaciones pues van a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Las salidas van a ser el carry y la suma. Bien, si yo sumo 0 más 0, pues nos debe dar 0 absolutamente. Entonces ni carry ni suma. 0 más 1, pues si tengo 1 y le sumo nada, pues solo me da 1 y no hay acarreo. Lo mismo en el siguiente, ¿no? Si 1 más 0, ¿qué nos da? Pues 1 y 0 en el acarreo. Y 1 más 1 es el peor caso. 1 más 1 nos da 0 y va 1. Y ahí está el 2 de la respuesta. Muy bien. Lo que debemos hacer ahora es obtener las ecuaciones correspondientes. Entonces vamos a tener la de acarreo, que será un solo término, X y ya quedó organizado. Y las de suma, que si se dan cuenta, pues tiene dos términos. Entonces el primer término corresponde al miniterm 1 y el segundo al 2. Este es el 3, este es el 4. Entonces vamos a tener, perdón, esto es XY, ¿no? Muy bien, entonces vamos a tener aquí XY más XY y ahora vamos a ver qué valores tiene. Entonces tenemos en el primer caso, en mi primer miniterm, 0, 1. Entonces 0 y 1. Y el segundo caso es 1, 0. 1, 0. Bien, esta forma pues es conocida ya, es simplemente X XOR Y. Así que nuestro sumador medio, o semisumador, es sencillamente una caja. Dentro de la caja vamos a tener como entrada a una compuerta XOR las dos entradas X y Y, los bits de entrada, los que se suman, y eso será Z. Y por otro lado, esto sería el cuadrado de acuerdo a nuestras... Y aquí vamos a tener entonces una compuerta AND que corresponde al carry, y en el acarreo entonces entra X y Y por el otro lado. Y esto va a ser nuestra cajita, la cajita que estaba propuesta como ejercicio. Entonces este es el famoso sumador, medio sumador, ¿no? Sumador parcial. ¿Por qué se llama parcial? Porque si yo planeara hacer una suma que requiere de acarreo, pues no la puedo hacer con este, debido sencillamente a que no hay acarreo. Entonces, ¿cómo tendría que hacerla si lo hago con estos módulos, este módulo que acabamos de diseñar? Pues tendría una caja con un sumador convencional, ¿cierto? En donde tengo la entrada, un acarreo de entrada, CI, y X. Es decir, que estaría, va a hacerlo en otro color, por ejemplo en azul oscuro, tendría un acarreo de entrada al que le voy a sumar X. ¿Listo? Y luego a ese resultado le voy a sumar Y, y eso pues me va a resultar en una suma Z, pero también en un posible acarreo de salida. Entonces podría hacerlo con este módulo de semisumador, podríamos hacerlo simplemente sumando primero el acarreo, ¿cierto? Y la salida, que es una Z
parcial correspondería a la suma z, perdón, ci más x. Y esto genera a su vez un acarreo, ¿no? Un acarreo de salida. Eh, y esta suma entraría a sumarse en otro módulo de semisuma con y. Bien. Eh, y tendríamos acá la suma final, z. Entonces aquí digamos que esta es z parcial. Z parcial correspondería a la suma de estos dos, z parcial. Y le sumaría y. Y entonces tendría la suma final, z, pero hay que tener en cuenta los carries. Entonces puede haber un carry, nunca va a haber un carry más otro que se pase a la siguiente columna, porque el peor caso es 1, 1, 1, lo voy a dibujar acá. El peor caso es 1, 1, 1, donde el carry sería 1, x sería y, perdón, sería 1 y y sería 1. Entonces la suma sería 1 más 1, 0. O sea, z parcial sería 0 más, y tendríamos un acarreo acá. Y 0 más 1 nos daría 1, y este 1, aquí rellenando con ceros por la izquierda, pues nos daría 1, 1. Esa sería la peor combinación. Entonces lo que tenemos es que puede encender, los acarreos realmente no se llegan nunca a sumar, pero sí se pueden dar en una OR. Entonces generalmente se dibujaría algo como esto, en donde el acarreo de salida sería la OR de los dos acarreos, pero es demasiado complejo, ¿no? Sería ideal tener un sumador que hiciera toda la tarea completa. Entonces hagamos un sumador completo, o other, o other, o sumador completo. El sumador completo permite eh, hacer esa suma de una manera mucho más elegante, más concisa. Entonces, ¿cómo sería nuestro sumador completo? Pues sería, o sumador completo, ¿no? Sumador completo. En ese entonces no tenemos solo dos entradas, sino tres. Es una caja, que es la que vamos a diseñar, donde entran otra vez X y Y, pero adicionalmente entra el acarreo de entrada y el acarreo de salida. Y tenemos una Z de suma, como de la tabla. Entonces la tabla será X más y pongamos el acarreo aquí para que quede más formal. Y la salida es nuevamente el acarreo de salida, O y Z. Entonces las combinaciones ahora aumentan porque tenemos 3 bits de entrada, 2 a la 3 nos da 8 combinaciones. Esas combinaciones serán 0, 0, 1, 0 para el 2, 0, 1, 1 para el 3. Este es mini término 0, mini término 1, término 2, término 3, el 4 que es 1, 0, 0, el término 5 que es 1, 0, 1, el 6 que es 1, 1, 0 y el término 7 que es 1, 1, 1. ¿Cómo son las sumas? Pues entonces podemos sumar, ¿no? 0 más 0 más 0 pues nos va a dar tanto 0 en la suma como en el acarreo. Sumamos nada con nada 3 veces, no hay problema. 0 más 0 más 1 nos va a dar 1, solamente hay un 1 ahí y no hay acarreo. En el segundo caso también, ¿no? 1 más 0 pues nos da 1 y no hay acarreo. Voy a extender unas líneas acá para que se sepa a quién le corresponde cada cosa. Aquí hay un modelo más complejo, 0 más 1 más 1, ¿no? 0 más 1 más 1 nos da 0 más 1, 1. Más 1, 0 y va un acarreo. Otro, 1 más 0. 1 más 0 nos da 1, más 0 nos da 1 y no hay acarreo. En este de acá, 1 más 0 nos da 1, más 1 nos da 0 y hay un acarreo. El siguiente es esencialmente igual. 1 más 1 nos da 0, más 0 da 0 y hay un acarreo. Y finalmente 1 más 1 que nos da 0 y hay un acarreo, o sea, ese acarreo ya lo marcamos. Y ese 0 que nos dio más 1 nos da 1 y ahí está. Se puede confirmar, ¿no? 3 ceros pues da ceros, 2 ceros y un 1 da un 1, 2 ceros y un 1 da un 1, 2 unos da 2 y aquí está el código binario de 2, ese es el que tenemos ahí. Y luego de nuevo 1, 2, 2 y 3 unos nos da 3 y el código binario de 3 es el último. O sea, ahí está bien nuestra tabla. Podemos hacer entonces ahora la extracción de mini términos, hagámoslo por mini término. Entonces para C vamos a tener tenemos el mini término 3, o sea, vamos a tener la suma de M3, M5, M5
M6 y M7. M6 y M7. Y para Z vamos a tener la suma de, también son 4 términos, entonces va a ser M1, M2, M4, M7. Vamos a hacer las ecuaciones, ¿no? Entonces C será igual a, vamos a tener 4 términos, entonces voy a poner CI, XY más CI, XY más CI, XY más CI, XY. 4 términos, ahora lo rellenamos. M3 es el primero. M3 es 0, 1, 1. 0, 1, 1. Tenemos el siguiente es M5, que es 1, 0, 1, el código de 5. Luego viene M6, que es 1, 1, 0. Y M7, que es 1, 1, 1, queda así. Y para Z, la ecuación entonces nos queda también con 4 términos. CI, XY, más CI, XY, más CI, XY, más CI, XY. Y en ese caso será el mini término 1, o sea, 0, 0, 1, eso es un 1, 2, 0, 1, 0. El siguiente será el mini término 4, 1, 0, 0. Y finalmente M7, que es 1, 1, 1. Y procedemos entonces a hacer la reducción. Entonces aquí, reducción. Reducción para C. Entonces, podemos obtener un factor, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, C podría ser igual. Podríamos extraer, fíjense, el primer término acá de CO, eso es CO, sea output. Y el último se pueden factorizar por XY. Entonces, XY factor de CI negado o CI. Bien, más. Los otros dos términos también podríamos sacar CI, ¿no? Entonces, CI factor de X negado Y o XY negado. El primer término en el primer paréntesis es CI o CI, CI negado o CI, que eso es 1. O sea, esto es 1, 1 y XY nos va a dar XY. Entonces C nos va a quedar como CO, nos va a quedar como XY o CI, o sea, acarreo de entrada, multiplicado lógicamente por X negado Y o XY negado, que es nuestra famosa compuerta XOR. Entonces será por X XOR Y. Y esta es la ecuación de salida de ese sistema. Ahora para Z. Entonces Z, vamos a ver qué términos hay en común en Z. Entonces podemos sacar CI, ¿cierto? CI negado en un principio. Entonces CI negado, factor de. En el primer término estará X negado Y más, tenemos este término. En el siguiente término tendremos XY negado. XY negado más. En el siguiente tendríamos CI, podemos sacarlo como factor común, factor de X negado, Y negado o, y el último factor es XY. Bien, esto entonces lo podemos hacer igual a CI negado. Observe que el primer paréntesis es un XOR de X y Y. Entonces podemos hacer X XOR Y más CI, y que el segundo paréntesis es una definición que también hemos estudiado anteriormente, X negado Y negado más XY es, y se puede demostrar que corresponde a X XOR Y todo negado. Ahora hagamos un reemplazo. Voy a ponerlo en otro color. Pongan que lo ponemos en color azul.
Entonces en azul oscuro voy a poner un reemplazo. Digamos que A es igual a X XOR Y. Entonces, ¿cómo se quedará nuestra ecuación para Z? Vuelvo al rojo. Y entonces nuestra ecuación para Z será Z igual a CI negado multiplicado por X, Y, o sea, perdón, por X XOR Y, pero X XOR Y dijimos que lo llamamos A. Entonces, esto será por A. Más, vuelvo aquí a rojo, más, y aquí entonces viene CI multiplicado por X XOR Y, todo negado, o sea, A negado, ¿cierto? Es decir, esto podríamos representarlo aquí en azulito. Esta parte de aquí pues no es sino que A negado. A es X XOR Y, entonces aquí aparece ese A negado, así que aquí tendremos A negado. Si se observa bien, esta es la misma definición de XOR. CI negado A o CI A negado. Entonces podemos volver otra vez, perdón, podemos volver aquí al rojo y definir esto como que esto es lo mismo que CI XOR A. Ahora hagamos los reemplazos. Entonces Z será igual a 6 XOR A. ¿Pero qué es A? Pues es X XOR Y. Podemos quitar los paréntesis, entonces nos queda que Z es el XOR de X, Y con 6. ¿Cómo se convierte esto en un circuito típico? Entonces vamos a tener que toda la suma va en una compuerta XOR de 3 entradas, y ese será Z, y que el acarreo está formado por una compuerta OR, acá está, que relaciona dos entradas. Entonces vamos a tener una compuerta OR de esta manera. Ese va a ser CO o acarreo de salida. Y ella, cada entrada de esa compuerta está formada por otras. La primera, esta que estoy encerrando aquí, es X y Y, o sea, una compuerta AND a la que le entran X y Y. Entonces vamos a tener aquí entradas X, Y y C sub I. Entonces estas entran directamente acá. Aquí y estas acá. Aquí en esta AND llegará XY, que es el primer cuadrado allá. Entonces X y Y. En la segunda entrada de la OR tenemos una AND nuevamente. Entonces voy a poner esa AND por acá. Voy a darles poner esto en el simulador, pero bueno. Esa segunda AND, que sería correspondiente a esta de acá, tiene dos entradas. Una es CI, entonces podemos alambrar CI directamente desde aquí, ahí. Y la otra es X XOR Y. X XOR Y pues la podemos poner acá. Entonces, aquí tendría nuestra XOR, perdón por la figura. Pero bueno, la idea es esa. Y aquí tendríamos X, voy a sacarla de por acá. No quedó muy organizada, pero bueno, esa es la idea. Bien, entonces nuestras ecuaciones finales fueron: el acarreo de salida es igual a X y Y, o CI y X XOR Y. Y la otra es Z, que es igual al XOR de las tres entradas. X XOR Y XOR Z. Muy bien. Oh, perdón, XOR C sub I. XOR C sub I o acarreo de entrada. Muy bien. Y eso es todo. Gracias.